Dice Habacuc capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Bueno, oremos. Qué emocionado estamos, oh Dios, de poder abrir la Biblia otra vez, como cada domingo, y pensar en estas verdades que nos afectan tanto a nosotros, oh Dios. Gracias por inspirar este libro, por preservarlo para nosotros. Cada vez que lo estudiamos, poder conocer algo más de ti, que es nuestro deseo. Conocerte, oh Dios, y así poder disfrutar de ti, tener el corazón pleno. Señor, necesitamos que te nos reveles a nosotros a través de la Escritura. Señor, ayúdanos, danos gracia en esta tarde, y te pedimos también que nos hables, que trates con nosotros, con nuestros corazones. Queremos ver tu grandeza, oh Dios, y así asombrarnos, y así sentirnos completos también. Necesitamos conocerte, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas la exposición de tu palabra en esta hora, como siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, la conversación ha terminado, ¿verdad?, entre el Señor y su siervo, el profeta Habacuc. No más, puso fin el Señor, un punto final. El capítulo 2 terminaba: calle delante de él toda la tierra, ¿no? Entonces las dudas y los desconciertos del profeta han desaparecido. En el capítulo 3 vemos un panorama completamente diferente al que habíamos comenzado allí hace un par de reuniones atrás, ¿no? La razón es que ahora este hombre palpó la gloria del Señor, pudo ver claramente la soberanía de Dios de una manera que a lo mejor antes no lo había experimentado, y eso verdaderamente le encendió el corazón, y
y termina adorando, ¿no? No tiene más argumento. ¿Qué puede decirle al Señor? Está completamente asombrado y lo que queda es orar y adorar al Señor, ¿no? Y eso es emocionante, en verdad, hermano. Pero pregunto, ¿cómo llegamos a esto? Pongo un ejemplo. Imagínate estar de rodillas en tu casa orando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué esto y lo otro? ¿No? Estás desconcertado. De repente, bueno, abrís la Biblia, de alguna manera buscando la voz del Señor, una respuesta a lo que te está pasando, y el Señor te habla y quedás sorprendido, impactado con la palabra del Señor, ¿no? Entonces te pones de pie, allí al lado tenés la guitarrita, la cazás y comenzás a entonar un cántico, ¿no? Eso es básicamente lo que le pasó a este hombre, ¿no? Lo que enseña el libro, ¿no? Arrancó frustrado por un aparente silencio de Dios, terminó componiendo algo que se cree se tenía que cantar en el templo. Probablemente llegó a cantarse también. Es un salmo lo que escribe, una hermosa composición, una poesía tremenda, ¿no? Ahora, yo creo que la vivencia, la experiencia del profeta, todo lo que le pasó, su desconcierto, su oración, la respuesta de Dios, bueno, ilustra perfectamente la vida de nosotros los creyentes y también nuestra necesidad, ¿no? Me refiero a momentos particulares de la vida. No siempre estamos desconcertados, ¿verdad? Hay ocasiones que sí, estamos agobiados, nos pasan un montón de cosas. Bueno, por alguna situación que ustedes saben. Y preguntás al Señor hasta cuándo y por qué. Y a la vez nos muestra cómo podemos sobreponernos a esa situación. Porque tenemos un ejemplo acá de cómo hacerlo. ¿Qué es aquello que nos permitirá seguir adelante y con una nueva perspectiva? A lo mejor el desconcierto de Habacuc no es el nuestro. Estamos completamente en otro contexto, ¿verdad? Pero nuestra necesidad de profundizar en el conocimiento de Dios es el mismo. La circunstancia es diferente, pero lo que vive básicamente se asemeja a muchas cosas que nosotros vivimos. Alguien dijo, Habacuc es un ejemplo de un fiel creyente viviendo las perplejidades de un mundo injusto mientras espera que Dios cumpla sus promesas. Bueno, está bien, pero él espera el cumplimiento de esas promesas ahora desde otra altura. El Habacuc del capítulo 3 es completamente diferente al del capítulo 1. En ese tiempo le pasó algo que le renovó el entendimiento, el corazón, bueno, su visión de Dios, etcétera, ¿no? Si bien las circunstancias son las mismas, pero él no es el mismo. Y eso es lo impactante del libro, ¿no? Si vos me decís, bueno, cambió todo, los babilonios no vinieron a atacar, desaparecieron, no, vinieron, hicieron estrago, todo lo que tenían que hacer, lo profetizado, lo hicieron. Pero él no es el mismo. Y eso solo ya nos dice un montón, ¿no? Ahora también, ¿cómo enfrenta él los desconciertos de la vida? Y es para que nosotros tomemos nota, ¿no? Aprendamos, pero sobre todo apliquemos a nuestra vida, porque vas a ver que al finalizar, espero, ¿no?, que puedas decir, ¿sabes que esto también tiene relevancia para mi vida hoy? Y lo voy a hacer. La idea es, bueno, no solamente escuchar, sino hacer, ¿no? Ahora, para llegar hasta arriba, a esa altura que está Habacuc, hay un proceso, ¿no? Primero, tenés que descender a lo más bajo, de rodillas ante el Señor, reconociendo, humillándote. Luego subirte a la torre, como una atalaya, esperando la respuesta del Señor. Y una vez que la obtienes, quedarte en esas alturas viviendo por la fe. Es todo lo que le pasó a este hombre, ¿no? Con oración y alabanza. Podemos decir que el lamento de Habacuc se convirtió en baile, como decíamos la otra vez citando el Salmo, ¿no? El Señor le sacó el cilicio, esa ropa que se ponían cuando iban a endechar o lamentar algo, y ahora está vestido de alegría. Y expresó una oración, hermanos, un cántico muy, muy interesante que vamos a prestarle atención en esta tarde. Su oración es un modelo para los creyentes, y por lo menos a mí me ha ayudado mucho, y espero que a ustedes también, a llenarnos de confianza en el Señor, que es lo que necesitamos, ¿no? En primer lugar, Habacuc ora pidiendo misericordia a Dios. Eso comprende los primeros 2 versículos, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí,
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Sobre Sigionot, ¿eh? Una palabra extraña para nosotros, no, aparte no aparece muchas veces en la Biblia. Los que saben, dice que, bueno, básicamente el significado exacto se desconoce, ¿no? Pero hay algunas pistas, indicios que nos pueden dar más o menos un parámetro de lo que significa. Aparece aquí en plural y en el Salmo número 7 de manera singular. Sigaión de David, dice allá en el Salmo 7, ¿no? Puede ser un salmo con música expresiva, de una fuerte emoción, notación musical que probablemente indica que el cántico debe ser entonado con emoción y sensación de victoria, y una más, cantos vehementes con cambios frecuentes y emotivos, expresados mediante rápidas alteraciones del ritmo. Bueno, y esto último concuerda o armoniza con lo que encontramos aquí en este poema, por lo menos 3 veces, el término selat, ¿no? Después del verso 3, después del verso 9 y después del verso 13 también, lo cual indicaría una pausa o un interludio en la música, ¿sí? Los que saben de música pueden a lo mejor entender esto. O una transición que indica un cambio en el tono del salmo, ¿sí? Y al final del libro, o por la parte final, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, notamos que esta oración, este capítulo, probablemente se utilizaba como cántico en el culto público entre el pueblo. O por lo menos tiene ese propósito. Se escribió para que lo recuerden, lo canten, bueno, y por eso estos detalles, la Sigionot y también sobre mis instrumentos de cuerda, ¿no? Puede ser la intención. Ahora, solo esta introducción nos hace reflexionar un montón, hermano. A mí me acaparó un montón de tiempo pensando en esto. Porque quien se encontraba desconcertado y confuso por lo que le tocaba vivir y por el aparente silencio de Dios, ahora hace una hermosa composición. Ya no hay discusión, hay alabanza y adoración. Qué impresionante el cambio, ¿no? Por eso digo, qué fácil es para Dios transformar una realidad en otra. ¿Es tan sencillo para Él hacerlo? En este caso, solo tuvo que comunicar a su siervo el profeta aquello que Dios iba a hacer. Eso fue lo que le dijo. Es decir, no tuvo que abrir el mar en dos, no tuvo que enviar un montón de plagas, no tuvo que hacer caer fuego del cielo como para impresionar a Habacuc y él obtenga así una nueva perspectiva de la vida. No. Por lo general la gente se olvida de esas cosas. Las cosas impresionantes, como le pasó a Israel, por ejemplo. Salen de Egipto, bueno, todos maravillados, al tiempo ya está, querían volver otra vez, pues se olvidaron de todo lo que Dios hizo. La diferencia, hermanos, está en conocer a Dios. Él es una fuente inagotable y nuestro asombro por Dios tiene que ir creciendo a medida que nosotros avanzamos en esta carrera de la fe. Ahí vienen los desconciertos cuando quitamos nuestra mirada de la grandeza de Dios y, bueno, otras cosas comienzan a acaparar nuestra mirada y de repente un problema que no era tan grande ahora se hizo inmenso. Porque nuestro concepto del Dios grande como que ha ido menguando. Nos pusieron un velo o algo y ya no estamos mirando como en algún momento hemos mirado. Pero la inmensidad de Dios, hermanos, debe robarse nuestra atención y asombro. Entonces no estaremos pendientes ni haciendo un ídolo de nuestros problemas, como le pasa mucho, ¿no? Tienen un problema y ya está. Le falta encenderle una vela solamente a este problema porque el todo en su vida es el problema. ¿Qué pasó ahí? Hay una visión de Dios un tanto borrosa ahí, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que el conocimiento de Dios está disponible para nosotros. A través del libro sagrado, primeramente, Dios se reveló a través de la Escritura. Le conocemos así, a través de la búsqueda en oración, a través de los medios de gracia. Él se revela al hombre, incluso al incrédulo. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Impresionante. Eso nos genera fe, hermanos, confianza. Y cuando ésta se deposita en Él, nuestra voluntad se rinde completamente ante su señorío.
la mirada hacia las dificultades es diferente. Es lo que le pasó a este hombre, ¿no? Viviendo lo mismo, ahora tiene otro enfoque, otra mirada, otra cosmovisión de la vida. Ahora notemos la petición del profeta. Oh Jehová, comienza. ¿Recuerdan cómo comenzó el libro? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Aquí es diferente. He oído tu palabra y temí. He oído tu fama. He oído lo que se dice de ti, según otras versiones. Uno de los primeros pasos para salir del desconcierto en el que te encuentras, o se puede encontrar cualquiera aquí, oír aquello que dice Dios. El profeta ahora, hermanos, ya es consciente de los planes del Señor. Va a castigar a Judá. Una vez que lo haga, va a castigar también a Babilonia. Podríamos decir nosotros, Habacuc ahora conoce la voluntad de Dios. Eso es cierto. Y eso lo lleva a experimentar como un temor reverente. Ahora, oír la palabra del Señor, según Romanos 10, es lo que genera fe en nosotros, ¿no? Siempre citamos, la fe viene por el oír, etcétera, ¿no? ¿Y no creen que es lo que le sucede a este hombre? Ya hemos dicho que todo lo que necesitaba Habacuc se encontraba en Dios. No necesitaba que pasen otras cosas en su vida, necesitaba una respuesta de Dios. Él necesitaba oírle, saber qué piensa al respecto de su vivencia, y luego de oírle puede creer que todo está bajo control. También podemos tomar las otras traducciones que leí y arribamos a lo mismo. He oído tu fama, he oído lo que se dice de ti. Probablemente en el templo donde él pudo ser instruido de aquellas hazañas que Dios hizo con su pueblo Israel en Egipto, sacándolo, etcétera, etcétera. Y eso como que le generó una confianza en este Dios, ¿verdad? Puede ser. Lo que hizo en el pasado lo condujo ahora en el presente a temer a Dios. Bueno, es una posibilidad, pero quiero quedarme con lo primero, según nuestra Reina Valera, ¿no? He oído, es decir, he recibido, he aceptado la respuesta que me diste, y ahora temo reverentemente. Noto que hay un patrón hoy en día en algunos que manifiestan ser creyentes, ¿no? El desconcierto nos llega a todos. ¿Y qué suicidio espiritual cometen algunos cuando se alejan del Señor? Cuando se alejan de la palabra del Señor y de la exposición. En ese momento vos necesitas más que nunca oír la voz del Señor, pensar, creer a su palabra. Eso es lo que te va a alentar. ¿Por qué irte, huir del Señor? Rechazar su voz, sus mandamientos, preceptos, solo empeora la situación. Como decimos nosotros, embarra más la cancha. Necesitas oír al Señor. Habacuc lo oyó. He oído tu palabra y temí. En otras palabras, acepto lo que dijiste. Vas a venir contra todo Judá. Vas a castigarnos utilizando una nación malvada. Luego vas a castigar a esa nación. Adelante, Señor. Aviva tu obra en medio de los años que vienen. Llévala a cabo. Pero pido que cuando eso suceda, te acuerdes de tener misericordia de nosotros. Esa es la oración de Dios. ¿Notan el temor reverente, hermanos? Pero me encanta una cosa. Habacuc no pide detener el castigo. Quiere que Dios lo haga porque sabe que la disciplina es un instrumento purificador para el pueblo. De hecho, en su oración primera, él quería que Dios castigue al pueblo, que haga algo ante todas las injusticias, y Dios lo iba a hacer. Habacuc oraba para que Dios hiciera algo con su pueblo, pero apela a su misericordia para cuando el momento llegue. Ahí noto una diferencia un tanto abismal con nuestras oraciones, hermanos, hoy en día, en tiempos de desconcierto, ¿no? De alguna manera nosotros no aceptamos lo que Dios envía. No queremos aceptar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos para que la situación cambie inmediatamente. No fue lo que pidió este hombre. Él pide misericordia de Dios dentro de la prueba que tanto él como todo Judá está por atravesar. No es una sorpresa lo que está por venir. Son los planes de Dios y la consecuencia del pecado del pueblo. Y él lo acepta. Me gusta recalcar que la comprensión de la soberanía de Dios había crecido en Habacuc.
¿no? Se había vuelto como más vívida. No era solo teoría, ahora ya estaba en la práctica también. Él entiende que Dios justamente está provocando esa disciplina, prueba, pero que a la vez puede acompañarles, a atravesarles, teniendo misericordia de ellos. Después de todo, según Jueces 10:16, el Señor fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad que nosotros por lo general pedimos, necesito que cambie esta situación urgente? Porque entendemos como que si no cambia la situación, yo no voy a estar bien. Y yo necesito que cambie para sentirme mejor y bueno, tener victoria, triunfo. No siempre es así. A lo mejor el plan del Señor es dejarte en medio de eso, pero cambiarte a vos por dentro, ¿no? Y entonces vas a enfrentar lo mismo, pero de otra perspectiva. Puede ser eso. Hay que conocer la voluntad del Señor. Lo de Habacuc también es una intercesión por el pueblo pidiendo misericordia. ¿Recuerdan a Abraham intercediendo por su sobrino Lot? Moisés en varias oportunidades intercediendo por el pueblo misericordia. Señor, no lo destruyas a todos. Sabés que son duros de servir, etc. Bueno, también pienso en David. ¿Recuerdan aquel momento en el cual él hace un censo desagradando a Dios por aquello que había hecho? Bueno, como disciplina el Señor le propuso escoger 3 formas de castigo. La primera, 3 años de hambre. La segunda, 3 meses ser derrotado por los enemigos. La tercera, por 3 días la espada de Jehová. Esto es, peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Él escogió caer en la mano de Dios. Que Dios nos castigue. ¿Por qué razón? Dice David, porque sus misericordias son muchas en extremo. 1 Corintios 21. Es lo que pide Habacuc. Cuando el momento llegue, acuérdate, Señor, de tener misericordia de nosotros. Qué lindo, ¿no? Un temor reverente. ¿No creen que a lo mejor debería ser el enfoque de nuestras oraciones? Señor, misericordia en este tiempo de prueba. Y no necesariamente, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No. Lo que hay que beber, hay que beber. Que se haga la voluntad del Señor. Tenemos certeza de que, como cuidó a su pueblo en tiempos de castigo, también lo hará con nosotros, ya que es misericordioso. Por eso nos cuidará y nos ayudará en la prueba. Así que Habacuc ora aquí pidiendo la misericordia del Señor. En segundo lugar, Habacuc ora reconociendo el poder de Dios. Esto comprende los versículos 3 al 15. No lo vamos a leer nuevamente, solamente iré haciendo algunas citas. Pero acá notamos en estos versículos del 3 al 15 el impacto que tiene recordar, pensar en el poder de Dios en tiempos pasados, ¿no? Algunos entienden que toda esta descripción es parte de la visión que Habacuc tuvo. Ahora no lo veo tanto así, creo más bien que el profeta está orando, está exaltando el poder de Dios al recordar algunos hechos e intervenciones poderosas de Dios a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no? Si bien no se menciona aquí el Sinaí, la descripción que se hace y algunos nombres de ciudades que se mencionan, como por ejemplo Temán y Parán, que están en la región de la península de Sinaí, y a la vez que se habla de relámpagos y temblores por la presencia de Dios, nosotros sabemos que esos fueron acontecimientos que se dieron cuando Dios estaba entregando la ley a Moisés, ¿no? Así que puede estar pensando en eso Habacuc. En el versículo 5 se menciona que hubo mortandad. Puede ser una referencia a las plagas que Dios envió en Egipto, están bien. En el versículo 6 hay una mención de que los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados se humillaron, ambos símbolos de permanencia, pero que no resistieron al poder de Dios. ¿Notan cómo lo exalta Habacuc? Como finaliza el versículo 6, es esperanzador para el profeta y para nosotros los creyentes, ¿no? Y para los creyentes, supongo, de todos los tiempos. Sus caminos son eternos, es decir, Dios es inmutable, Él no cambia. Y como alguien comentó, su carácter nunca cambia. Así como mostró su poder a favor de su pueblo varias veces en el pasado, lo hará de nuevo. En el versículo 11 se menciona que el sol y la luna se separaron. ¿Puede referirse a la victoria de quién?
¿Eh? ¿Josué? José, ¿sí? En Josué capítulo 10, el sol y la luna se pararon. Bueno, es posible hacer una referencia a eso. Bueno, todos los versículos, ¿no? Del 3 al 15 se centran en eso. Dios destruyó, conquistó, generó temor en otros, socorrió a su ungido, etc. A lo mejor lo difícil para nosotros, para los intérpretes, es tratar de encajar estas descripciones en el momento preciso que ocurrió, ¿verdad? Puede ser el Sinaí, sí, puede ser el Josué, puede ser, pero bueno, en última instancia tampoco tenemos certeza. Por eso ustedes notarán que en sus Biblias no hay referencias cruzadas, ¿no? No te da la cita ahí donde ocurrió esto porque como que no hay alguna certeza de que sea así, ¿no? Es como un rompecabezas. Estás tratando de encajar en dónde aconteció lo uno y lo otro, ¿no? No afecta a nada igual. Entonces el profeta, pensando en la invasión futura de los caldeos, recuerda los hechos poderosos de Dios en el pasado, su grandeza, sus hazañas, y los trae al presente, ¿no? El mismo Dios que destruyó a los enemigos de Israel ayer, puede darnos misericordia hoy y puede socorrernos hoy cuando la invasión caldea llegue. Y esa es una buena manera, hermanos, también. No de distraer la mente y negar la realidad presente, sino de llenar el corazón de fe. Después de todo, es una invitación que la Biblia también hace. El Señor Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ponete a pensar en algo que aconteció hace mucho tiempo y trae sabiduría para aplicarlo en el presente, ¿no? Salmo 105 también, verso 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Eso es todo, porque después de todo, según 1 Corintios 10, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acordate, volvé a leer, pensá, observá cómo actuó Dios atrás, y sabiendo que Él no cambia, eso tiene que llenarte de confianza hoy, en el presente, ¿no? Creo que el Salmo 77 también nos puede ayudar a pensar en eso. Lo voy a leer rápidamente. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba en mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Tremendo. Notan como el salmista en su angustia, muy parecido a lo de Habacuc, él comenzó a recordar las obras pasadas del Señor, como para llenarse de fe otra vez en el presente que está viviendo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Pensar en cómo Dios nos socorrió antes, nos alentó, nos dio fuerza en el pasado. Eso nos va a ayudar también en el presente. Ahora que estás viviendo un desconcierto, acordate cómo el Señor te habló hace tantos años, te dio ánimo, hacelo.
Él puede hacerlo nuevamente, porque acabamos de leer que sus caminos son eternos. Él no cambia, hermanos. Si hoy estás de pie, es porque tiempo atrás tuvo misericordia de ti y te la manifestó, ¿no? Seguro. Volviendo a Habacuc, el versículo 16 es muy interesante. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. La última parte del versículo 16, esa oración, ¿verdad? Que no parece muy clara en su traducción al español, ¿no? Por lo menos a nosotros como que no nos queda muy bien. Entre la NBI y la Biblia de las Américas, por lo menos esta última, la Biblia de las Américas, me parece más clara la traducción. Dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Así se entiende el mejor el verso. Si no entendés bien un versículo, otra traducción te puede ayudar, ¿no? Ahora, todo lo que oyó Habacuc, es decir, en cuanto a lo que los caldeos harían, le afectó grandemente en sus emociones. No es que él estaba como un campeón, que vengan y no pasa nada, estaba conmovido. Parece ser, por la descripción que hace, como que se va a desplomar. Es la reacción natural del cuerpo, ¿no? Cuando algo te pesa demasiado, y es entendible. No es cualquier cosa lo que se viene aquí. Pero es como si dijera el profeta, aunque tiemblo por la calamidad que viene, con todo tendré reposo en Dios. Estaré quieto en el día de la angustia. ¿Saben qué es esto, hermanos? La aplicación de más el justo por la fe vivirá. Esa es la aplicación. Voy a estar quieto en el día de la angustia esperando a ver qué hace el Señor. Y esto se deja ver mejor en los siguientes versículos. Por eso veamos, en tercer lugar, Habacuc ora manifestando fe en Jehová. Verso 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, la invasión caldea es una realidad, hermanos. Está a la vuelta de la esquina. El pueblo va a sufrir, no se puede evitar, esto fue profetizado. A la vez, conforme a la ley de Dios, es aquello que le vendría al pueblo por apartarse de los caminos del Señor. Mucho sufrimiento, muchos van a morir, otros tantos irán en cautiverio. En la segunda cautividad, el preciado templo va a ser destruido, es decir, lo que se viene es espantoso. A tal punto que, como notaron, el profeta está conmovido físicamente por todo lo que se viene. Ahora, la declaración de fe que hace es impresionante, ¿no? Ese poema es tremendo. Habacuc afirma que a pesar de lo que viene, él se alegrará y se gozará en Jehová. De afuera uno dice, este tipo está loco, está fuera de sus cabales, ¿cómo va a decir semejante cosa? Si es un tiempo para sufrir, no es un tiempo para alegrarse. ¿Cómo es eso que te vas a gozar? ¿Cómo puede afirmar semejante cosa? ¿Cómo alguien puede alegrarse en tiempos de angustia? Es como que te tomes un helado caliente, es una imposibilidad. Él dice eso. Bueno, vamos a verlo ahora. Pero antes, con respecto a todo lo que acontecería en el versículo 17, ¿no? De que la higuera no va a florecer, falte esto y lo otro. Eso serían las consecuencias del pecado de Israel, ¿no? Otros entienden como parte de que Babilonia va a sitiar a la nación y bueno, estas cosas no se van a poder seguir produciendo. Bueno, pero en la Escritura encontramos esto como parte de las maldiciones que vendrían a Israel. Deuteronomio 28, yo voy a leer algunos versículos solamente, el 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
39 y 40. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Bueno, en la invasión caldea, toda la abundancia de Israel se iba a esfumar, ¿no? No quedaría nada. Y están a un paso de que todo eso sea una realidad en el pueblo del Señor. Y a lo mejor Habacuc ya lo estaba viendo, ¿no? O comenzaba a tener indicios. Pero esto es lo impresionante, hermano. Habacuc como que sacó la mirada de las circunstancias, que antes le afectaba un montón, ¿no? Porque él decía, Dios, no estás haciendo nada. Ahora sacó la mirada de lo que estaba pasando en la ciudad y la puso en el Señor. Y ahí fue donde cambió todo. Ahora, las circunstancias del hombre eran terribles, ¿no? No estamos hablando de que le tenían que sacar la muela de juicio, no. Hay una nación cruel que se acerca hacia la nación. Es un castigo severo el que viene, pero ahora él está mirando a Dios. He ahí la diferencia, hermanos. Comienza el libro, él está mirando a su alrededor. Ahora él está mirando hacia arriba. Hacia esa profundidad quiero ir también yo. Seguramente ustedes también, ¿no? Parece ser un punto en el cual las emociones no son tu prioridad, o por lo menos no te afectan, ¿no? O no te controlan, mejor dicho. Los sentimientos no te controlan. Y las circunstancias solo son eslabones de una cadena que te llevan hacia la gloria de Dios. Qué hermoso lugar encontró Habacuc allí en las alturas, ¿no? Mirando ahora hacia abajo y no mirando hacia arriba. Pablo también experimentó lo mismo. Por eso los himnos en medio de una prisión horrenda, ¿no? Si no, ¿cómo se explica eso? Un cántico cuando vas a ser ejecutado, no se explica. ¿Por qué? Bueno, hablando de Pablo, Cristo lo había acaparado tanto que todo lo que él vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Si vivía era para el Señor, si moría era ganancia porque iba a estar con el Señor. Es decir, eran hombres del cielo viviendo en la tierra. Ya estaban allá, pero le quedaba un tiempo más acá. No tenían nada que amar acá, mucho que pensar del cielo. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Ese todo ya es un montón. Probablemente nunca vivamos cosas semejantes a la de este hombre, ¿no? Una invasión, no sé. Creo que no. Pero, cualquiera sea nuestra situación, podemos y debemos vivir y experimentar la confianza del profeta. Eso sí podemos lograrlo también, queridos hermanos. Entonces, nuestro problema, queridos hermanos, no es lo que vivimos. Nuestro problema es la visión de Dios que tenemos. No podemos ver todo lo que Él está haciendo y cómo está manejando los hilos de este mundo. Necesitamos recuperar la grandeza de Dios que alguna vez supimos tener y contemplar, ¿no? Y algo nos la robó. Warren Birby dice, lo que llevó a Habacuc a la cima de la montaña fue su comprensión de la grandeza de Dios. Y Campbell Morgan añade, nuestra alegría es proporcional a nuestra confianza. Nuestra confianza es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Es lo que necesitamos, hermanos, conocer a Dios. No estoy hablando de ese momento cuando crees en Cristo por la fe y sos salvo. Conocer a Dios es constante, es algo que haremos durante toda nuestra vida acá en la tierra y está en el cielo también, tratando de conocer a este Dios maravilloso. Es lo que tenemos que hacer. No es que Habacuc practicaba el pensamiento positivo, como enseñan algunas supuestas iglesias. Está todo mal, pero yo voy a decir que estoy bien para que lo malo se vuelva bueno. Nada de eso. Él se alegraría en Jehová, se gozaría en Dios. Jehová el Señor es su fortaleza. Él hace sus pies como de siervas. Esa es la alegría.
el gozo que experimenta el profeta Habacuc. Y ese gozo no sucumbe ante las circunstancias, porque no dependen de la providencia de Dios. Noten que en el contexto de Habacuc, la agricultura, la ganadería, la economía en sí está mal cuando todo esto se cumpla. Habacuc no puede alegrarse en estas cosas, porque no las tiene y no las va a tener tampoco. Sin embargo, a pesar de no tenerlas, puede gozarse, debido a que la fuente de su gozo no son las cosas, no son las personas, no son la estabilidad, sino Dios. ¿Y quién le puede sacar ese gozo? Nadie. Él se está gozando en Dios, su Dios no le será quitado. Las cosas le pueden ser quitadas, pero Dios no. Aprendió, qué secreto, ¿no? Qué secreto aprendió este hombre. Hacia esa dirección también quiero ir, ¿no? A gozarme solamente en Dios. Seguramente ustedes también. Ahora, esa preposición en es tan importante, ¿no? Me alegraré en. ¿No es el mismo concepto que encontramos en el Nuevo Testamento? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandamiento. Siempre tenés que regocijarte, porque lo haces en el Señor, ¿no? No en las cosas. Podés regocijarte siempre, debido a tu unión con Cristo, ¿no? Tampoco es un sentimiento. Hoy me siento alegre en Jehová. No, no es eso. Es una determinación. Voy a alegrarme en Jehová ahora. Le conozco, es mi Señor, mi Dios, mi fortaleza. Y voy a tomar medidas de confianza. En resumidas, voy a vivir por la fe. Que es lo que Dios le decía a Habacuc, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Con respecto al versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dice el pastor MacArthur que así como el agarre firme que tenían las siervas en las alturas escarpadas, la fe de Habacuc en el Señor le permitió resistir sin resbalar todas las penalidades de la invasión inminente, así como todas sus preguntas y perplejidades. Fin de la cita. En un principio estaba como tambaleando Habacuc, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando comenzó todo. Ahora siente la seguridad que solo el Señor sabe dar. No sé si vieron esos videos de las siervas en las alturas. ¿Cómo hace para no caerse? Bueno, tan seguras, ¿no? Y así estaremos también. En ocasiones, hermanos, no es necesario que las circunstancias cambien para que nosotros estemos bien, alegres y seguros, ¿no? Más bien deberíamos cambiar el objeto de nuestras alegrías. Busquemos conocer a Dios. Él se ha revelado aquí en las Escrituras. Si Él es tu gozo, vas a estar bien en la invasión babilónica. Si te alegras en Jehová, a lo mejor ese ambiente tenso en el que te encuentras se vuelven oportunidades de evangelismo, quién sabe. Qué espantoso es el lugar de trabajo. Wow, ahora que me alegro en Jehová y no tanto en mi trabajo, veo las cosas de otra manera y ya está. Quién sabe, le puedo compartir el evangelio a aquel que me hace tanto daño. Ese lugar donde duermo, donde vivo, bueno, ustedes saben. Por eso no intentes cambiar siempre lo de afuera para creer que estarás bien por dentro. Cambia lo de adentro para que lo de afuera no te afecte tanto. Pero tienes que asegurarte de poder afirmar lo mismo que Habacuc, que Él es el Dios de tu salvación, en quien te vas a alegrar, ¿no? Se cuenta que Benjamin Franklin, ¿lo conocen? El billete de $100. Lo tienen debajo de la almohada, ¿no? Sirvió una vez en Francia como representante de los Estados Unidos. Mientras estaba allí, había conocido y conversado con un grupo de ateos. Aunque él mismo no profesaba ser creyente, el señor Franklin tenía un gran respeto por la Biblia. Dio la casualidad de que estos ateos se burlaban de él por su confesa admiración por las Escrituras. No podían entender cómo alguien tan inteligente podía admirar un libro tan crudo como la Biblia. Franklin sospechaba que estos críticos realmente no sabían mucho sobre el libro del que se estaban burlando. Y así una noche entró en su grupo con un manuscrito que contenía las palabras de un poema extraordinariamente hermoso que, según él,
lo había impresionado mucho. Le pidieron que lo compartiera con ellos, y así sacó el manuscrito y leyó estas palabras. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Todo el grupo se unió a él en su admiración por aquellas majestuosas palabras y exclamó que realmente era una obra magnífica. Ahora, más que contemplar esta hermosa poesía que escribió Habacuc, mucho mejor, mucho más hermoso es creer, vivir el contenido y sobre todo conocer al autor divino. Las iglesias necesitan hombres así, los hogares necesitan hombres así, las sociedades necesitan hombres así, hombres y mujeres que encuentren su gozo en el Señor. Los hijos tienen que ver a los padres que el Señor es su mayor gozo en esta tierra y así admirarse por Él. Es su gozo constante. Él es quien les provee. Él es quien hace que puedan relacionarse amablemente con el prójimo. Él es quien les da confianza en medio de las tribulaciones de la vida. Él es quien le alegra la vida y así sentirse atraídos por ese Dios. ¿Tanto le impacta a mis padres este Dios? Quiero conocerlo. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo puedes pasar del desconcierto al gozo y la adoración a Dios? Conociéndole. Mientras más le conozcas al Señor, más asombro te generará, más te llenará el corazón de alegría. Tenemos que creer, como llegó a creer Habacuc. Él es soberano sobre todas las cosas, rige los tiempos, hace como quiere, aún en tus luchas, dificultades, y eso te dará confianza. Es lo que hacemos en esta vida, hermanos, y es lo que haremos en la eternidad, como dije, conocer a Dios. Y el primer paso para poder conocerle a Dios es, reconocer que estás en bancarrota, que estás mal, que el pecado te ha corrompido, te ha alejado de Dios, y luego volverte a Él en arrepentimiento y fe. Lo primero, Él perdonará tus pecados, Él te dará una nueva vida y Él te adoptará como su hijo. Y si ya sos su hijo, sos cristiano, nunca, querido hermano, pierdas el asombro por Dios. Me lo digo a mí mismo también, ¿no? A veces las rutinas, siempre lo mismo, culto tras culto, reunión de oración tras reunión de oración, lectura tras lectura, nunca pierdas el asombro por Dios. Constantemente tiene que ser el objeto de nuestro asombro. Medita en Él, en la cruz, y aprovecha todos los medios disponibles para conocerle más. Cuando quieras darte cuenta, el desconcierto se hizo tan pequeño, se doblegó ante la majestad de nuestro Dios. Así es. Oremos.